Me pregunto a menudo, ¿qué camino está recorriendo la humanidad en esta modernidad avanzada? ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestra historia, más allá de los hechos y las fechas? Y, sobre todo, ¿qué nos ha llevado a esta sensación de crisis, de un cierto agotamiento del espíritu humano? Hoy quisiera compartir algunas reflexiones sobre estas preguntas, inspiradas en las profundas ideas de pensadores como Nicolai Berdyaev y Max Picard, entre otros. Para Berdyaev, la historia no es un mero cúmulo de hechos empíricos, sino un drama divino humano que encuentra su origen en el seno mismo de la divinidad. Para él, solo en Dios es posible comprender el tiempo y la eternidad, el principio y el fin de todo. Este movimiento trágico de la historia se inicia en lo absoluto, sugiriendo que incluso en la vida divina hay una fuente primordial, irracional y oscura, un abismo que posibilita la tragedia y el sufrimiento, como en la pasión de Cristo. El hombre es el participante activo en este drama, un ser profundamente histórico en quien reside lo histórico mismo. La libertad humana es el fundamento metafísico primordial de la historia. Sin ella, y sin la libertad para el bien y para el mal, el proceso histórico universal sería incomprensible. La historia no es solo la revelación de Dios al hombre, sino también el movimiento de respuesta del hombre a Dios a través de su libertad y acción. Dios anhela la audacia de la creatividad humana libre, pues es lo único que responde a su nostalgia por el hombre. La conciencia de la historia, tal como la entendemos, fue introducida por el pueblo hebreo, en contraste con el mundo helénico, que la concebía de forma estática y cíclica. La idea mesiánica hebrea, siempre orientada hacia el futuro y un desenlace final, fue fundamental para esta concepción dramática. Sin embargo, es el cristianismo el que, al fusionar las revelaciones hebrea y griega, proporciona una comprensión plena y un dinamismo excepcional a la historia, enfatizando la unicidad e irrepetibilidad de los acontecimientos, especialmente la aparición de Cristo. Desde esta perspectiva, la escatología, la doctrina del fin de la historia, es indispensable. Un movimiento sin una meta final carecería de sentido. Los fracasos históricos, incluso los del propio cristianismo en su realización terrena, no son absurdos, sino que revelan un sentido más profundo y metahistórico. Indican que la vocación suprema del hombre y de la humanidad es metahistórica, y que la solución a todas las contradicciones fundamentales de la historia solo se encuentra más allá de sus confines. Ahora, profundicemos en la crisis del humanismo en la modernidad, sus causas y sus manifestaciones. La modernidad, impulsada por el espíritu del Renacimiento y el humanismo, se fundamentó en la autoafirmación del hombre y en la liberación de sus energías creadoras. Sin embargo, ya en el origen de este humanismo, existía una contradicción profunda. Al celebrarse y situar al hombre en el centro, el humanismo contenía en sí mismo un principio opuesto que podía rebajar y esterilizar la creatividad, debilitando al hombre. Al volverse hacia la naturaleza y negar que el hombre fuera imagen de Dios, afirmando que su naturaleza era imagen de lo mundano, se separó al hombre natural del espiritual. Esta autoafirmación autosuficiente, que prescindía de Dios, llevó irónicamente a la destrucción del hombre, humillándolo y cerrándole el horizonte de su patria celestial. Max Picard, un crítico de la modernidad, intuyó con temor este camino, señalando que la deshumanización comenzó cuando Dios fue representado como una máquina y no como una presencia, llevando al hombre a huir de Dios. Esta búsqueda de perfección y belleza que inició el Renacimiento terminó en su destrucción, visible en todos los ámbitos de la cultura. La historia moderna se caracteriza por un progresivo alejamiento del centro espiritual, poniendo a prueba la libertad creadora del hombre. La modernidad culmina en una profunda desilusión, pues ninguna de sus aspiraciones se ha realizado. El hombre se siente desintegrado, dividido y agotado en su capacidad creadora. Un factor clave en esta crisis fue el advenimiento triunfal de la máquina. La máquina no solo sometió la naturaleza, sino que esclavizó al propio hombre, creando una dependencia y servidumbre más fuertes que la dependencia natural. Este paso del modelo orgánico al mecanicista transformó radicalmente al ser humano, llevando al triunfo de la técnica sobre el espíritu y a la mutilación del rostro y la personalidad humana. La vida se vuelve fragmentada, efímera, azarosa e instrumental, generando indiferencia ante lo sagrado en el hombre. Además, la democratización y el acceso masivo a la cultura, si bien positivos en apariencia, contribuyeron al fin del ideal humanista, que era inherentemente aristocrático. El hombre moderno experimentó una profunda soledad, abandono y aislamiento, lo que lo llevó a buscar reunirse en entidades colectivas, dando origen al colectivismo y al socialismo como formas de superar este terror.
Como señala Berdyaev, el Estado, al ser una abstracción, no puede ejercer poder sobre la decisión, la libertad de la persona o la capacidad de mirar el rostro del otro. Surgieron también corrientes abiertamente antihumanísticas. Nietzsche, con su superhombre, negó el valor absoluto del alma humana, viendo al hombre como un mero instrumento para un ser superior. Su pensamiento puso al descubierto las contradicciones radicales del humanismo. El socialismo, especialmente el marxista, al basarse en la indigencia y la coerción, se opone al espíritu creativo del Renacimiento. Marx transfiere la idea mesiánica del pueblo elegido al proletariado. Berdyaev lo considera un mesianismo deforme y corrompido y la religión del gran inquisidor, que sustituye la libertad por la coacción en nombre de la felicidad universal. El positivismo de Comte fue un fenómeno antirrenacentista que buscaba centralizar la espiritualidad y someter al hombre moderno a un centro coercitivo, la aristocracia intelectual, creando un catolicismo sin Dios donde la fe en la humanidad reemplaza a la fe en lo divino. La teosofía y el ocultismo, como la antroposofía de Steiner, también son vistas como antihumanísticas, pues someten la individualidad humana a jerarquías cósmicas, resultando en una gran esclavitud y decepción. La racionalidad instrumental, característica de la modernidad, es criticada por pensadores de la escuela de Frankfurt como Adorno y Horkheimer. Esta razón, al buscar dominar la naturaleza y al hombre, se vuelve enferma y engendra una locura colectiva, privilegiando el sistema sobre lo concreto y llevando a la banalización de la vida personal. Esto se manifiesta en una frialdad social, una incapacidad de identificación con el otro, que puede llevar a atrocidades. La sociedad de consumo y la industria del espectáculo son vistas como mecanismos de huida que impiden la vida interior y la comunión auténtica. Michel Foucault, por su parte, llegó a decir que el humanismo es abstracto y que el corazón humano también lo es, abogando por un pensamiento ligado a la ciencia y la técnica. El fracaso de los ideales históricos y la teoría del progreso también contribuyeron a esta crisis. La Revolución Francesa, un experimento humanista, fracasó al intentar realizar los derechos del hombre sin un fundamento ontológico, degenerando en tiranía. La teoría del progreso, que prometía una futura perfección, es desenmascarada como una adoración del futuro a expensas del presente y del pasado. Al sacrificar generaciones pasadas como meros instrumentos para una hipotética generación afortunada, se convierte en una religión de la muerte. Este sometimiento del hombre al tiempo terrenal, sin una orientación a la eternidad, reveló la incapacidad del humanismo para dar sentido a la vida y a la historia universal. Frente a este panorama, surge una respuesta personalista, especialmente desde el pensamiento ruso. Dostoyevsky fue un pionero en percibir la contradicción y la insatisfacción inherente al humanismo de un modo más agudo que Europa. Su humanismo trágico se opone radicalmente al humanismo histórico del Renacimiento, partiendo del dolor y el sufrimiento para buscar la redención y la salvación. Filósofos como Vladimir Soloviov y Nikolai Berdyaev se alejaron del antropocentrismo tradicional para proponer una meta-antropología. Esta meta-antropología sostiene que ni la antropología ni la metafísica solas pueden ofrecer respuestas viables, sino que se requiere una comprensión del ser humano en su relación intrínseca con lo divino. Soloviov introduce el concepto de divino-humanidad, y Berdyaev el de antropodicea, que busca justificar al hombre y reconocer su naturaleza divina, su imagen y semejanza de Dios. Para Berdyaev, la personalidad no es un producto biológico, sino una experiencia axiológica y espiritual, una irrupción que se realiza en la relación con lo divino y es capaz de crear con Dios. La creatividad es el signo distintivo de la personalidad, permitiendo al hombre humanizar la naturaleza y emanciparse de ella. Esta ética de la creatividad es una vía regenerativa, conectada a la realidad y que ilumina la existencia, abriendo nuevas posibilidades. En esta línea, Max Picard subraya la importancia de recordar que la persona humana tiene un rostro, y que la verdadera hospitalidad significa precisamente mirar el rostro del otro, verlo y aceptarlo en su condición de persona y no tanto de diferencia. Este rostro es el crisol de su filosofía, que se opone a los signos de desmembramiento e individualización que se reflejan en la cara moderna. Finalmente, aunque la modernidad condujo a la pérdida de la percepción de lo sagrado y al oscurecimiento del aura de la realidad, la esperanza persiste. El arte se erige como un guardián de la esperanza, revelando la posibilidad de una reconciliación definitiva y una sociedad otra posible. La fe, a pesar de la incertidumbre, es esencial para afrontar el sufrimiento y la soledad. Para Walter Benjamin, incluso en el futuro más incierto,
cada segundo era la pequeña puerta por la que podía entrar el Mesías. En síntesis, la crisis del humanismo se gestó en su propia contradicción interna, la autoafirmación del hombre, al desvincularse de sus fundamentos espirituales y trascendentes, lo llevó a la autodestrucción y al agotamiento de sus fuerzas creadoras. La mecanización, la democratización sin un fundamento sólido y el surgimiento de corrientes antihumanísticas exacerbaron esta pérdida de sentido, transformando al hombre en un ser fragmentado y desilusionado, olvidando su propio rostro. Las respuestas a nuestras preguntas iniciales emergen de esta profunda reflexión. 1. ¿Qué camino está recorriendo la humanidad? La humanidad, según Verdiage y otros, ha transitado un camino dramático de autoafirmación que la ha llevado a una crisis profunda y a la pérdida de su centro espiritual. Sin embargo, no es un camino sin sentido. Los fracasos de la historia son, paradójicamente, una revelación providencial que nos empuja a buscar un propósito más allá de lo meramente terrenal, hacia una vocación metahistórica. 2. ¿Qué nos ha llevado a esta sensación de crisis, de un cierto agotamiento del espíritu humano? La crisis del humanismo se debe a una contradicción fundamental. Al autonomizarse y absolutizarse, el hombre se desconectó de lo divino, de su propio ser profundo como imagen de Dios, y de la dimensión espiritual que alimenta su creatividad. La mecanización de la vida, la racionalidad instrumental, la disolución de la individualidad en el colectivo, y las teorías de progreso sin alma nos han llevado a este punto de desilusión y agotamiento. Sin embargo, en esta misma crisis, se vislumbra una oportunidad. La emergencia de un personalismo y una metaantropología que nos invitan a redescubrir la dignidad inalienable de la persona humana, su capacidad de creatividad creadora con Dios, y la necesidad vital de volver a una conexión profunda con lo trascendente. Es un llamado a buscar el sentido de nuestra existencia no solo en el tiempo, sino en la eternidad, y a reconocer el rostro sagrado en cada ser humano.